Fernando, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Muy bien, Jorge. Muchísimo gusto de volver a estar aquí en este interesante programa. Claro, gracias. Bueno, para discutir un poco todas las problemáticas que tenemos, ¿verdad? Yo estoy preocupado, como siempre, el gasto público sigue aumentando, no ya con el aceleramiento que tenía antes, pero sigue siendo un factor que puede eh, desestabilizar un poco aunque se habla que van a tener 1.5, 1.8 de superávit primario. Bueno, lo veo difícil, ¿verdad? Si hay una contracción de ingresos y un aumento del gasto, ¿verdad? Por otro lado, me preocupa la situación que plantea recientemente el Fondo Monetario Internacional en cuanto a el IBM, pero el IBM de cambiar cuotas y aumentar cuotas obreros, patronales, cambiar las edades, pasa por el Congreso, ¿va? Y es una reforma importante y es un tema de prioridad. No, conversemos un poco de Bueno, cómo ver vamos a la ver. perspectiva. Empecemos con lo del Fondo Monetario. Bueno, sinceramente, yo no entiendo al Banco Central que tenemos hoy en día en nuestro país, Jorge. Ha venido diciéndonos por meses y meses que tenemos una abundancia de dólares. Ahora le está pidiendo 1.500 millones de 1500. dólares al Fondo Monetario para fortalecer la balanza de pagos. Y dice uno, pero ¿qué les pasa? No es que haya una abundancia de dólares, eso es lo que nos han venido diciendo y que por eso el tipo de cambio ha venido cayendo. Y se van a endeudar, que tenemos que pagarlo al fin y al cabo los costarricenses de una manera u otra, ¿verdad? En el futuro. Bueno, yo sinceramente no entiendo, porque no es préstamos como los tuvimos hace un par de años de apoyo presupuestario, ni para hacer una reforma estructural, ni para mejorar la competitividad del sector productivo, no. Es un préstamo típicamente de apoyo a la balanza de pagos. Esos préstamos los piden los países, Jorge, cuando están en una situación externa difícil, ¿verdad? Pero Y de baja. nos han venido diciendo durante casi 3 años que la situación externa es una maravilla en Costa Rica. Entonces yo sinceramente no puedo entender, digamos, esa actitud de nuestro Banco Central. Ahora, vos tocaste el tema de las finanzas públicas. Sí, los que bregamos con este tipo de cosas nos preocupa que vemos una situación fiscal que mejoró mucho en el año 23, ya mejoró un poquito en el año 24 y yo sinceramente veo que la tendencia de mejora del año pasado se va a mantener este año 25. Los gastos del gobierno, especialmente remuneraciones y transferencias, están creciendo bastante más que los ingresos. Y con una situación económica que ahora lo podemos conversar un poco, que es a mi manera de ver el problema más serio que hoy en día tenemos, bueno, los gastos los ingresos del gobierno no van a crecer y no va a ser posible que se cumpla lo que el ministro o el Ministerio de Hacienda han dicho de un determinado valor de superávit primario. Eso lo veo muy, muy difícil, por lo menos en estos primeros meses de este año, cómo está evolucionando la hacienda pública. Sí, yo creo que Estados Unidos va a entrar en un proceso de, no recesivo, pero sí de contracción. Definitivamente ya no va a crecer como creció el año pasado. Eh, Hay mucha inestabilidad, mucha inseguridad, hay un descontrol, y para la inversión eso es fatal, ¿verdad? O sea, tanto en Costa Rica como en Estados Unidos, ¿verdad? Europa también se mantiene ahí en el 1.5. China sí crece al 5 o 6%, pero esa situación internacional nos va a afectar a nosotros, sobre todo en la inversión, ¿verdad? Y yo no veo ya un crecimiento
tan fuerte como había en otros años, digamos, en las zonas francas, ¿verdad? Me parece a mí que va a haber una disminución lenta, pero ya no va a haber tanta inversión como existía sobre todo en los últimos 3 años, ¿verdad? Bueno, Jorge, mira, primero, estemos claros que en estos primeros 3 meses, digamos el primer trimestre de este año, no hay efecto Trump. Trump anuncia, no, es que ahora es muy fácil echarle la culpa a Trump, ¿verdad? Pero Oh, no, es cierto, eso es una mentira que algunos han inventado, que es por efecto Trump. No, no, no. Las cifras que el Banco Central nos dio hace una semana sobre crecimiento del Producto Interno Bruto, las cifras que acaba de publicar ayer sobre el IMAE de cierre en el primer trimestre, nada tiene que ver con Trump. Si Trump hizo los anuncios en la primera semana de marzo, o sea, y aquí estamos hablando, y no ha entrado prácticamente en vigencia toda la estrategia que tiene Trump, ¿verdad? Que bueno, ya ese es tema, digamos, para discutirlo. Ahora, a mí sí me preocupa que ya, Jorge, hay 3 sectores importantes de la economía de Costa Rica en recesión. Sector de la construcción tiene ya varios trimestres con una contracción económica grande, severa. Sector turismo desde septiembre del año pasado tiene una desaceleración muy fuerte. El mismo Banco Central nos anunció en este informe de política monetaria que los ingresos por turismo en el primer trimestre del año 25 son inferiores a los ingresos por turismo del año 24. Y tenemos también el sector agrícola, que las últimas cifras del Banco Central ya llevamos 2 trimestres con decrecimiento, o sea, variaciones negativas en el Producto Interno Bruto de la agricultura. Mire, y un sector, Jorge, tan importante como comercio, ya está creciendo menos del 3%. Y a mí me preocupa porque es un sector muy grande y es un sector estratégico, ¿verdad? Que refleja cómo está prácticamente toda la economía. Y no me extrañaría que próximamente, en los próximos meses, si esta tendencia continúa y si continuamos con un Banco Central que no entiende la realidad económica que está viviendo Costa Rica, bueno, ahorita vamos a tener una situación bien complicada en el comercio costarricense. Entonces, es cierto que la economía en su conjunto, eh, todavía el régimen definitivo, o sea, donde está el 85% de la producción total del país, que excluyendo a las zonas francas, como sabemos, eso ya está creciendo menos del 2%, Jorge. Es una tasa muy baja, es una tasa que este país no tenía desde hace 3 años y medio, 4 años. Y bueno, entonces lo que el país está viviendo es primero una desaceleración, pero ya aparecen algunos sectores, como ya lo mencionamos, con una recesión y eso se puede generalizar. Ahora, uno después de estar en estas actividades, Jorge, más de 40 años de hacer análisis de la economía de Costa Rica, eh, uno sabe que lo que le pasa al sector constructor es un presagio de lo que le va a pasar al resto de la economía. Esa caída que está teniendo el sector construcción es sumamente preocupante. Vea, Jorge, y todas estas cifras que estoy dando son las cifras oficiales del gobierno, son las cifras oficiales del Estado costarricense. No es que yo las estoy inventando, es que ellos las publicaron hace una semana y otras esta semana en que estamos ahora. sí, y yo no veo que la tasa de política monetaria vayan a variar y pareciera que el desempleo, sí, para mí va a aumentar definitivamente si no hay si no hay una reactivación que no la veo a corto plazo, ¿verdad? Y la inflación de eh, la meta, o sea, la meta que tenían era una inflación entre un 2 y un 3, pero y siguen con inflaciones muy bajas, ¿verdad? No hay una situación clara de que vaya a haber una reactivación, digamos, de la demanda interna. Sí, Jorge, vean, bueno, primero.
Que estaba tratando de buscar aquí las últimas cifras. eh, bueno, pero no las tengo aquí a mano en este momento, pero sí podemos hablar de cosas más cualitativas. Lo que más preocupa es que veo un gobierno que es insensible a lo que le pasa a la economía nacional. Se va deteriorando, Jorge. Esto es una tendencia que la vemos deteriorándose poco a poco, ¿verdad? Y yo no veo que el gobierno esté cambiando absolutamente nada que nos haga predecir que va a mejorar la situación económica o que la producción se va a incrementar más en el futuro o que vamos más a tener más inversiones. Vean, y yo estoy muy claro, lo que hay que hacer en estos momentos para sacar a este país del bache económico en que estamos viviendo no requieren leyes, no requieren permiso de la Contraloría General de la República. No, pero usted no necesita nada del Poder Judicial. Son acciones discrecionales, Jorge, que el gobierno las puede hacer. Y la gran pregunta es, ay Dios mío, es que es muy feo que yo lo diga públicamente, pero ¿por qué tenemos un gobierno que no lo quiere hacer? ¿Será que hay algo más de trasfondo? Jorge, esa es la pregunta que yo me hago. Porque está claro lo que hay que hacer. La tasa de política monetaria es un absurdo. Ningún país tiene una tasa como la que tiene Costa Rica con una inflación negativa que tuvimos el mes pasado, ¿verdad? Y con una inflación acumulada en el año que apenas llevamos, es decir, menos del 1%, ¿verdad? Es decir, eso no existe en ningún país en el mundo. Que me digan un país en el mundo que tiene 4,5 de tasa política monetaria, el Banco Central, con una inflación negativa. Eso no existe. Bueno, pero tenemos un Banco Central que está aislado, que no ve lo que pasa en Dominicana, que no ve lo que pasa en Colombia, que no ve lo que pasa en Chile, lo que pasa en Brasil, en Colombia, en Guatemala. Bueno, como que yo cuando he estado en la función pública, Jorge, eh, posiblemente por inclinaciones que usted conoce, soy muy propenso a ver qué están haciendo los demás países. Porque es muy importante saber qué está haciendo la competencia y qué están haciendo otros países para más o menos valorar si uno va bien. Y lo que estamos haciendo es totalmente único. Nadie lo está haciendo y tener una inflación de ese nivel que tenemos hoy en día en nada beneficia al país, ¿verdad? Está perjudicando la inversión, está perjudicando el consumo de las familias. Si usted quiere, ahora hablamos de las últimas cifras del Banco Central sobre el consumo de las familias, que es muy preocupante porque eso es el 65% de la demanda total que existe en el país por bienes y servicios, ¿verdad? Y se está desacelerando y muy rápidamente. En fin, ese panorama económico, Jorge, yo lo veo muy complicado. Y bueno, para volver a lo que planteaste al inicio, si tenemos una economía que crece menos, el Estado, el gobierno va a recibir menos ingresos, eso es lógico, ¿ve? Eso es lo que va a pasar. Y el ministro de Hacienda lo sabe, y yo lo he oído quejándose a él en público y en privado de que la política que sigue el Banco Central perjudica a la hacienda pública. Mejora las cifras de deuda, porque la deuda pública de Costa Rica, que de nuevo es única, no hay otro país que tenga una deuda pública denominada en dólares tan alta como la tiene Costa Rica, 40%. Y al caer el tipo de cambio 25%, eso hace que ese componente de la deuda medida en colones es mucho más chiquita, pero no es una realidad porque en dólares tiene el mismo valor. Entonces, hay muchos elementos, Jorge, que lo hacen a uno preocuparse y tener razón de estar preocupado. Yo también estoy preocupado porque veo que las cosas no van bien, pero lo que más me preocupa es porque tenemos un gobierno que no toma absolutamente ninguna acción. Lo que comentamos antes, Jorge, agricultura, es un sector que ya está en recesión. Dígame usted qué medidas está tomando el Ministerio de Agricultura. Y yo sinceramente no sé qué hace el Ministerio de Agricultura hoy en día. Pero decime vos, si vos conoces alguna medida específica que esté tomando para alentar a los productores pequeños en Cod de Cartago y en otras zonas importantes del país, yo no lo veo por ningún lado, ¿verdad? No, y tampoco
Yo veo que el sector industrial tampoco está, el de régimen definitivo, ¿ah? Ujú. Nacional, que es como decimos el 85% de, de nuestra economía en gran parte. Y ahí está preocupado porque y ahí, no podemos competir, porque tenemos una mano de obra muy cara en relación a lo que son nuestros competidores, ¿verdad? Sí, traer productos de China ahora es mucho más fácil, mucho más barato eh, que seguir produciendo aquí nacionalmente. Y esto sí está afectando. O sea, si vos tenés una moneda como la nuestra, ahora lo que hacen todo el mundo es salir a pasar sus vacaciones a Colombia, a otros países, pues es mucho más barato que quedarse aquí, ¿verdad? Y eso no conviene. O sea, el sector turismo es un sector que genera una gran movilidad de recursos a todo un montón de zonas muy vulnerables y es un tipo de empleo muy importante. Igual el sector agrícola, ¿verdad? Sector construcción, yo creo que va a comenzar a sentir un poco que ya las familias no tienen los recursos para estar comprando condominios, ¿verdad? Salvo una clase media alta o alta, pero las demás personas están con una situación muy acongojante, ¿verdad? En cuanto a vivienda, ¿verdad? Y estamos construyendo menos casas de interés social, ¿verdad? O A sea, ver, la situación se está poniendo complicada y creo que el gobierno tiene grandes oportunidades. Ha hecho cosas buenas, ¿verdad? Nadie le niega las cosas buenas, ¿verdad? Pero ahora lo que hay que hacer es preocuparse por por unir primero el país, ¿verdad? Y en un tema como tan relevante como es el asunto digamos, lo que va a pasar con el IBM, ¿verdad? Que esa situación sabíamos que ya venía, ¿verdad? Me preocupa también que la caja también maneja ciertas dificultades, por no decir bastantes dificultades, y el ICE, que pareciera como que no midieron bien los cálculos y tuvieron unas pérdidas ahora. Primero decían que era una ganancia, pero era una ganancia ficticia, porque fue porque ellos tienen como 6.000 millones de dólares de deuda, y claro, tuvieron lo tenían registrado seguro a 700, 800 colones el tipo de cambio, ¿ah? Y ahora 500, y yo no veo honestamente que el tipo de cambio que vaya a cambiar, ¿verdad? O sea, si es correcto que, la, que hay esa sobreoferta de dólares o que el Banco Central tiene 15.000 millones de dólares en reserva, ¿verdad? Una suma importantísima. pero Jorge, hay que tener un poquito de cuidado con esa cifra. Si yo comparo la situación de las reservas monetarias de Costa Rica con respecto a Centroamérica, es el país que tiene las reservas más bajas de todo Centroamérica. Mm, Más vulnerable en una situación internacional de gran incertidumbre, como todos lo sabemos, ahí sí el efecto Trump, somos el país más vulnerable. ¿Usted sabe cuál es el país más fuerte externamente? de Aunque- Panamá, tener. no, aunque usted no lo crea, Nicaragua. Ah, sí, 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 es el que tiene las reservas monetarias más altas. que pues no consume mucho, ¿va? Bueno, está bien. Y tienen una gran cosa, una gran diferencia con respecto a Costa Rica y las reservas que tenemos nosotros. Nosotros tenemos esas reservas gracias a los préstamos externos de hace 2 años y esos préstamos hay que pagarlos. Eso significa una salida de divisas en los próximos años. En cambio, un país como Nicaragua o como Guatemala tienen unos niveles de reservas mucho mejores que los de Costa Rica, pero son limpias porque son de reservas, perdón, de remesas de los familiares. De que está en Estados Entonces, Unidos. esos Sí. son totalmente discrecionales y no tienen que pagarle nada a nadie. Ahora, vean, a mí me parece que también las cifras que sacó el Banco Central, es que este informe del Banco Central
Lástima que tenemos un banco central de sub y baja, Jorge. Lo único que dice, subió el gasto, bajaron los ingresos del gobierno, pero no nos dice el análisis, qué hay lo que hay detrás, lamentablemente. Y ellos tienen una cantidad muy grande de economistas en el banco que deberían ayudarle a este país a esclarecer y tener mucho más evidente los factores que nos están llevando a las cifras y no simplemente un análisis de sub y baja. Pero vea, en el régimen definitivo, donde está el 85, donde está usted, estoy yo, y estamos todos los que nos manejamos en la economía doméstica, por ponerlo así, ya el Banco Central nos dijo que en el primer trimestre de este año hubo una caída del 1,7% en las exportaciones. O sea, estamos exportando menos en el régimen definitivo. Y eso es muy serio, porque digamos, ya vamos a hablar un poquito de empleo y desempleo, pero ahí hay una cantidad enorme de trabajadores que en el futuro van a perder los puestos porque simplemente las empresas ya no están exportando lo que están exportando. Y también, Jorge, vea, las cifras del Banco Central, es que insisto yo, que si yo estuviera en el Banco Central estaría pegando gritos, ¿verdad? Para ver qué podemos hacer y cómo cambiamos la política económica, porque vea, el sector de exportación de servicios, que usted lo sabe muy bien, en los últimos 7, 8 años ha sido la exportación más exitosa de Costa Rica. Lo que teníamos en turismo, desde luego, exportación de servicios empresariales como contabilidad, tecnología, análisis financieros, recursos humanos. Ese sector que estaba creciendo 18,6% hace año y medio, Jorge. La última cifra del Banco Central nos dice que el crecimiento fue 0,1%, o sea, cero. Se nos vino abajo, Jorge. Y eso es un sector generador de empleo. Ahí sí que es prácticamente exportamos conocimiento, tecnología, cerebros nuestros, ¿verdad? Y ya no estamos creciendo lo que veníamos creciendo. Entonces, yo me pregunto, pero ¿cómo es posible? Si son los mismos miembros de la Junta Directiva los que avalaron ese informe, el presidente del Banco Central, ¿y qué? ¿No les importó que esto estuviera ocurriendo en la economía de Costa Rica? Tan insensibles son que lo único que les preocupa es que la inflación sea cero. Bueno, ahí hay un cuestionamiento muy grande. Vea, y a mí que no me vengan con el cuento de la autonomía del Banco Central, porque esas mentiras que es. Vea, usted lo ve en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cuántas críticas no le hace Trump al presidente del Banco de la Reserva Federal, o sea, el presidente del Banco Central de Estados Unidos? Y en Europa es lo mismo, en Inglaterra, en Alemania. Pero Jorge, todos somos el Estado costarricense y el jefe del Estado costarricense es el presidente de la República. Él tiene que tomar la iniciativa. O la gran pregunta es, entonces, ¿será que el presidente está de acuerdo que se nos estemos deteriorando con esta economía, con las cifras oficiales del gobierno y del Banco Central? Que sería una pregunta todavía más complicada de contestar, me parece a mí. Eh, sí, lo que pasa que, y sobre todo que el mercado interno, ¿verdad? Lo que llamamos la economía nuestra, hay muchas pymes. Nuestras exportaciones a Centroamérica, por ejemplo, son puras pymes. eh, y yo sigo insistiendo, estamos muy afectados por el tipo de cambio. El tipo de cambio está haciendo, eh, ya, ya los márgenes no dan. El sector agrícola, de, menos si nos ponen el 10%, ¿verdad? Que anunció Estados Unidos, ¿verdad? Que incluye todos los productos, ¿verdad? No sabemos si eso se va a poder negociar. Espero en Dios que Trump se acuerde de nosotros, pero ese 10% ese margen no lo tiene, ¿verdad? Porque no son productos que tienen cierta elasticidad, ¿verdad? Aunque sean productos agrícolas, ¿verdad? Hay un montón de productos que nosotros exportamos, ¿verdad? Ese es otro elemento ahí que está afectando y con un tipo de cambio muy alto, ¿sí? Lo que hacemos es
fomentar más bien que estamos saliendo a la gente a visitar otros países para hacer turismo, ¿va? O sea, los vuelos me imagino que a Colombia deben de Jorge, ser vea, grandes. tan claro como este. El año pasado, en el primer semestre, el turismo receptivo fue muy exitoso, pero en el segundo semestre fue cuando cayó el turismo, ¿verdad? Cosa que se ha mantenido en estos primeros 3, 4 meses de este año en materia turística. Pero, perdón, ya me perdí lo que quería explicar del turismo. Bueno, eso en primer lugar. Pero esto nos está llevando a lo que vos comentaste, la pérdida de competitividad que estamos teniendo, ¿verdad? Y ahí definitivamente en turismo es clarito, ¿verdad? El país se hizo muy caro. Ah, sí, ya me vino la idea. Pero Jorge, el turismo en total el año pasado, receptivo, o sea, los turistas que llegaron a Costa Rica crecieron 6%. ¿Sabe cuánto crecieron los ticos que viajamos al exterior? Exactamente el doble, 11,6%. Bueno, y yo sé que ahí hay muchos amigos en el sector turismo que se quejan de que los ticos ya no viajan a Guanacaste, no les gusta ir a Manuel Antonio, ni a Jacó, ni a Limón. Ve, pero es que tienen la razón. Si es más barato ir a Cancún, es más barato ir a algunos destinos en Colombia, es mucho más barato ir a Guatemala, ¿verdad? Bueno, y hoy en día no es para hacer propaganda a una empresa con la cual estoy asociado. Hey, los tiquetes aéreos, algunos de estos lugares han caído mucho. Entonces es mucho más atractivo hacer viajes al exterior que hacer turismo en Costa Rica. Pero no es culpa de los operadores turísticos ni de los hoteleros costarricenses. La culpa la tiene el Banco Central y su política cambiaria. Eso está muy claro, ¿verdad? No, y eso, y por otro lado, pues el crecimiento de la importación de carros es impresionante. O sea, bueno, Fernando, como siempre es un honor estar con vos y creo que debemos de hacer una reunión de estas periódicamente porque eh, No, y con es todo que gusto, Jorge. el país está, eh, hay que ver, hay que desenmascarar las cosas y encontrar cuáles son las soluciones y buscar un acuerdo con los economistas, sobre todo que viene ahora una campaña y esto es un tema que es tema central. Eh, y lo que vos decís sobre lo que está sucediendo con los industriales y con el sector turismo, con el sector de la construcción, de la inversión, son muchas cosas que tenemos que lograr un acuerdo. Complicado, ¿ah? Sí, 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 no, complicado porque lo aprecio en lo personal al presidente de la República, ¿verdad? Pero su personalidad no ayuda a buscar consensos y buscar puentes y construir acuerdos, ¿verdad? Es todo lo contrario, ¿verdad? Pero es vecino tuyo, así que hacerle. No, no, no. Y yo he sido amigo muy de la familia de él lo sabe muy bien, No, yo ¿verdad? conozco Una todos los. cosa es la relación personal, ¿verdad? Eso es una cosa. Pero a él lo juzgo como presidente de Costa Rica, que es muy diferente, ¿verdad? Y bueno, vea, pero me dio la impresión de que ya estamos por terminar. Sí, Bueno, nada más esto, Jorge. Usted tocó un tema muy delicado que prácticamente muy raras veces sale en la opinión pública. Bueno, el primero no. Tenemos un deterioro importantísimo en los servicios que presta la Caja del Seguro Social. En la parte de enfermedad y maternidad, todos lo sabemos, las listas de espera, el deterioro, no hay medicinas, etcétera. Ahora ya se anunció que invalidez, vejez y muerte, IBM, va a entrar en conflicto en algún futuro inmediato. Pero hace poco salieron noticias muy preocupantes sobre el INSS, otra institución estatal muy importante en Costa Rica, porque es el 60-65% de los seguros que todos tenemos, los tenemos con el INSS. Bueno, ¿y para dónde va? No sé,
pero las cifras eran muy preocupantes. Y el otro es el ICE, Jorge, que ha sido un baluarte en nuestro sistema productivo, en nuestra eficiencia. Esa era una de las grandes ventajas que tenía Costa Rica con respecto a muchos otros países, que teníamos un sistema eléctrico ejemplar en América Latina y ahora tiene problemas muy delicados. Entonces, esto hay que analizarlo con mucho cuidado, pero yo no veo tampoco, me pregunto, ¿qué están haciendo para mejorar la caja? Nada, ¿no? ¿Qué están haciendo para mejorar la situación del INSS? Tampoco veo. ¿Y qué estamos haciendo para mejorar y hacer más eficiente el ICE? Tampoco veo. Sí. Mira, muchas gracias, Fernando. Yo creo que el tema de la caja, bueno, yo escribí un libro sobre salud que lo voy a presentar ahora, esta semana que viene, que estás cordialmente invitado. Fuiste No, no, experto. yo sé que me invitaste y te agradezco muchísimo, pero salgo del país en un viaje de trabajo. ¿Ves? A mí no es en el 11,6% no estoy, porque eso es de placer, pero no, yo voy a trabajar. Eh, y creo que la discusión del ICE, del INSS, de las muchas instituciones, hay que discutirlo, ¿verdad? Porque no podemos estar en estos altibajos y donde la política se ha metido tan fuerte. O sea, debiera haber un análisis más técnico y más control y más transparencia y más análisis por parte de, digamos, de la misma Contraloría de la General de la República y de en general las organizaciones tienen que cambiar ahora. Con esto de la inteligencia artificial hay muchas posibilidades de tener información prácticamente al día, ¿va? De qué es lo que está sucediendo, pero vos no puedes estar cambiando presidentes ejecutivos de una institución tan grande como la Caja del Seguro Social, ¿verdad? Eso debería tener más permanencia. Lo mismo sucede con educación pública, lo mismo sucede con el INS, con el ICE. O sea, yo no sé, creo que tenemos que realmente repensar un poco dónde estamos y por qué se está volviendo tan vulnerable todo, ¿no? Y, y tiene que haber mucha transparencia y sobre todo análisis técnico. De acuerdo.